de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Les doy como siempre la bienvenida a Caminos de Tiza. Ustedes saben que millones de docentes en todo el mundo trabajan en escuelas públicas y aunque pertenecen a culturas diferentes, comparten los mismos objetivos y las mismas preocupaciones. Segunda y última parte del video de la Internacional de la Educación con comentarios de nuestro invitado. Alors, pour la présentation orale, vous avez à trouver des extraits dans votre roman en fonction de certains critères. Quels sont ces critères-là? Et au Québec, on a une grande proportion d'écoles internationales. Chez nous, ça a servi à concurrencer l'école privée. C'est un programme où on cherche à développer des citoyens ouverts sur les enjeux internationaux, donc sensibles aussi à la réalité interculturelle. Ils vont vivre de l'enrichissement, entre autres en littérature, langue maternelle, enrichissement littéraire et enrichissement aussi linguistique, parce qu'ils vont apprendre une troisième langue. Généralement, au Québec, c'est l'espagnol, mais ça pourrait être une autre langue. Pourquoi c'est intéressant l'intériorité des personnages? Parce que le pays va avoir des thèmes, la culture du pays va avoir Donc, des thèmes. la culture, les événements politiques, l'époque va avoir un impact sur l'intériorité du personnage et c'est pour ça que c'est intéressant. La vie étudiante est très importante. Il y a des activités culturelles, des ateliers, des équipes sportives, donc ça a un impact assez important aussi dans la vie de l'école. L'élève qui est dans une équipe sportive ou qui est dans un comité culturel, ça le motive à venir à l'école puis à faire sa journée de classe pour ensuite pouvoir participer à son activité. Entonces, un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada. Y son pibes que cargan el estigma del fracaso escolar. El fracaso escolar es el fracaso de un sistema educativo, pero el envase de ese fracaso es ese pibe. Y la imagen que se empieza a armar sobre sí mismo en términos de fracaso. Esto acá se destierra. No aparece esa figura. Se trabaja muchísimo en la autoestima y desaparece la figura del repetidor porque los alumnos promocionan y asisten por materia como en la universidad, con lo cual el alumno siempre está avanzando, recursa a una materia pero sigue avanzando en otra y esto impacta fuertemente en la autoestima de los pibes que vienen de escuelas donde por 3 materias mal repitieron y tienen que volver a hacer 11 materias. ¿Con qué tiene que ver? ¿Es una opinión? ¿Es una cuestión? Es una realidad. Es una realidad, ¿no? Perfecto. Most of us would agree that access to quality public education is essential for developing our communities. Schools contribute to train future workers, but more important, to cultivate more complete human beings. But what do we mean by quality education? Pour moi, je considère que l'éducation, c'est un droit humain, c'est un droit social et qu'il faut que l'État fasse tout pour pouvoir éduquer tout le monde. Parce que tous les enfants ont droit à l'éducation. L'école doit transcender la société. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses études qui ont prouvé que l'école, en général, depuis certainement 30-40 ans, n'est plus un ascenseur social. L'école maintient les gens dans leurs conditions, dans leur milieu de départ. Estamos aquí con Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, y lo primero que queremos saber es cómo conciben a la educación las políticas neoliberales a diferencia de los gobiernos democráticos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo te va? Bueno, las políticas neoliberales en educación, los grupos que las sostienen, que las proponen, como los grupos económicos, organismos financieros internacionales, sectores políticos, pretenden reducir a la educación a una mercancía. Y como mercancía, como bien transable, entra en el circuito de oferta y demanda, ¿no? Por eso se han llevado reformas educativas a lo largo, en la década del 90, fue en el 80, 90, fundamentalmente en nuestros países,
que tienen que ver con esto, con un proceso de privatización de la educación pública. En nuestro continente el ejemplo más claro es Chile, ¿no? El tema de la municipalización y posterior privatización de la educación pública. Entendida como gasto. Sí, exactamente, entendida como un gasto y no como una inversión, ¿no? Porque obviamente para los grupos económicos dominantes intentan que el Estado recaude lo menos posible y lo que recaude utilizarlo a represión, concretamente a mantener un sistema absolutamente desigual y políticas que favorezcan el mercado y los grandes capitales, sino las políticas que se dirijan hacia alcanzar la justicia social, inclusión y demás. Entonces, inclusive hoy hay candidatos en la Argentina y especialistas que asesoran a estos candidatos que hablan que en la Argentina se gastó mucho y no cambió nada, que es una falacia. En la Argentina nosotros decimos se invirtió y se han cambiado muchas cosas del esquema de las políticas de los 90. Inclusive siguen con una campaña sistemática de desprestigio a la escuela pública. Que se vio fortalecida en esta etapa. Que se vio fortalecida y van a venir con una embestida mucho más fuerte. Bueno, pero estos mismos personajes hablaban del modelo chileno, cuando hoy Chile está mirando a la Argentina en cuanto a revertir las políticas de privatización. Lo ha manifestado Michelle Bachelet, la nada más ni nada menos que la presidenta de Chile. Bueno, recordemos que fue su principal promesa de campaña, ¿no? Principal promesa de campaña, y lo que hay que decir, cómo la movilización popular, la organización acumula, porque Michelle Bachelet ya fue presidenta de Chile, y esto no lo tenía dentro de las prioridades. Luego de las movilizaciones de los estudiantes secundarios, de los estudiantes universitarios, de los profesores de Chile, intentando revertir esta situación del sistema educativo chileno y además generando gravar impuestos a los sectores de mayor capacidad contributiva para financiar la educación pública, hoy lo toma como principal promesa de campaña. Así que creo que nosotros, por supuesto que si miramos para atrás se ha avanzado y si miramos para adelante todavía falta, pero hay que discutir profundamente cada uno de los temas, no hay que simplificarlos, no toman 2 o 3 clichés para decirle a la sociedad que todo lo público es malo, como lo hacían en la década del 80, de los 90, lo público es malo y lo privado es bueno. Por ejemplo, se hacen eco de las pruebas internacionales, las pruebas PISA, que nosotros tenemos determinados cuestionamientos por la forma, los sujetos, la metodología y demás. Pero más allá de eso, lo que no dicen, por ejemplo, que estas pruebas, en términos de escuelas públicas y escuelas privadas, en muchos lugares salieron mejores los chicos de escuelas públicas que de escuelas privadas. Y que no es la misma escuela pública, por ejemplo, la del interior de la provincia de Buenos Aires, que es la del conurbano bonaerense. Y no es la misma escuela pública del centro de las ciudades del conurbano bonaerense que de la periferia. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con situaciones de pobreza, de falta de recursos. La composición social la composición es social, y entonces, bueno, hay que trabajar sobre eso. Ponen mucho énfasis en el tema de las medidas de fuerza, en los paros, con respecto al tema del pasaje de la escuela pública a la escuela privada. Y hay provincias que han recurrido a paros y han aumentado a muchos paros y han aumentado la matrícula en escuelas públicas. Lo que no dicen que la escuela privada, que nosotros planteamos tiene que haber una profunda revisión del tema de los subsidios, en muchos casos tienen escolaridad completa. Entonces tienen, además de, si fuese una escuela de jornada simple, tienen talleres extracurriculares, tienen muchas más actividades que un chico de la escuela pública. Bueno, esto es lo que hoy buscan muchas familias. Buscan muchas familias que no pueden sostenerlo, quizás como algunos de nosotros, o muchos de nosotros, o en clubes, o profesores de idioma, o bueno, diferentes alternativas. Claro, sería necesaria una investigación preguntando por qué pasaron a la escuela privada. Ahora, Roberto... Pero igualmente hay un crecimiento muy importante
de la escuela pública, también de la escuela privada. Lo que no dicen que en todo este periodo, que viene del 2003 para acá y fundamentalmente se refuerza del 2005, después de la ley de financiamiento educativo, la cantidad de chicos que se han incorporado al sistema educativo, que antes no estaban. Bueno, pero esto tiene que ver con que también se extendió la obligatoriedad, ¿no? Se extendió la obligatoriedad, pero también porque el sistema está buscando alternativas, inclusive de los chicos que habían dejado la escuela, para que puedan tener terminalidad y demás en educación. शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे जो है मतलब वो देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। वो कमाने जब होगा तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगा और मतलब अच्छे काम करके अपने बच्चों को भी प्रशिक्षित कर पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और जैसे पढ़ा हुआ जो इंसान है वो मतलब इस तरह से बात करेगा कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। Teachers obviously play a key role in achieving quality education. They invest a lot of energy helping the children to be prepared for adulthood. Yet, they feel their work is not always recognized to the fullest extent. Un enseignant de qualité pour moi, c'est un enseignant d'abord qui doit avoir un bagage intellectuel suffisant, qui doit avoir une conscience professionnelle. Qui va essayer de nous expliquer le mot équitable? Équitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste. Très bien, ce matin-là, pas encore. Une éducation de qualité pour moi, c'est une éducation où l'enseignant lui-même se sent à l'aise. L'enseignant lui-même doit être bien motivé. L'enseignant lui-même doit être considéré par son employeur. Il doit être satisfait de ce que son employeur lui fait. Et partant de là, il va donner le meilleur de lui-même. En Belgique, il y a un vrai problème de valorisation de la profession. Donc il y a des problèmes multiples qui ne sont sans doute pas les seuls problèmes de la Belgique. Mais c'est une profession qui n'est pas très valorisée parce que le salaire n'est pas forcément très élevé. Les conditions de travail ne sont pas optimales. On est de plus en plus dans une société de la consommation et il y a une certaine catégorie de parents qui nous considèrent comme un bien de consommation. Si vous avez fait un peu de recherche sur le contexte de création, est-ce qu'il y en a qui ont fait quelques recherches? C'est un peu étrange l'image qu'on a parce que moi, j'entends souvent dire « Oh, moi, je ne le ferai pas ton travail ». Mais en même temps, c'est donc facile de critiquer parce que les gens sont tous passés par l'école, ils ont tous une idée de ce qu'il faudrait que ça soit un prof. Le métier d'enseignant mériterait d'être mieux valorisé parce que ça n'est pas un métier nécessairement facile, c'est un métier important socialement, d'après moi. Ça, c'est des types de tons, ironiques, dramatiques, oui. La clave de la pedagogía es que no sea una ciencia cerrada, como un conjunto de prescripciones instaladas en lo que debe ser. No, la pedagogía, como la filosofía, es un volver a pensar, a revisitar lo que hacemos. Si pensamos que lo pedagógico es de manual, estamos condenados a repetir. Por eso no puede haber un rol docente en todo el mundo. El docente tiene que armar su escenario de trabajo mirando a su comunidad. Un docente que resigna eso acepta repetir sin pensar. Si la pedagogía renuncia a ser un conjunto de dogmas, vamos bien, porque nos permite volver a pensar todas las tensiones que aparecen en el campo educativo. Schools often reflect the community around them. For this reason, they should be diverse and inclusive. Teachers understand that they can take the lead in transforming their environment positively in collaboration with the people concerned. Je pense que c'est une erreur de considérer que parce que la société est pétrie de compétition, il faut déjà développer cette compétition chez les enfants. Je pense que la compétition et le développement de la compétitivité à outrance, c'est un symptôme d'une maladie sociétale. Oh, j'ai étudié pour rien. Non, tu n'as pas étudié pour rien parce qu'il y aura la dictée que tu as étudiée, on l'aura vendredi prochain. Ouais. L'organisation de la société, c'est quand même une organisation qui ressemble plus à une fourmilière
qu'à une colonie d'abeilles qui seraient solitaires et qui logeraient chacune dans leur petit trou, isolées les unes des autres. Pourquoi l'école ne partirait pas de ce constat-là? Dans un système coopératif où on échange, où on brasse, où on mélange, il y a forcément de l'amélioration à la clé pour tous, les plus faibles comme les plus forts. En ese punto hemos empezado a elaborar el tema del racionamiento. Para que la educación sea de calidad, entendemos que es una educación donde todos los que participamos, incluyendo a los pibes y a la familia de los pibes, tengamos posibilidad de decir cosas al respecto, de qué es significativo que transite en la escuela, que se pueda decir en la escuela, desde las disciplinas que propone la escuela en cada una de sus materias, hasta el acompañamiento del mundo de los adultos. Es cada día una aventura.